El 15 de julio de 2025, tras pasar 30 años en el corredor de la muerte, Michael Bernard Bell fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo comenzó en una fría noche de diciembre de 1993 frente a un bar en Jacksonville. Michael Bernard Bell no estaba allí por casualidad. Salió sediento de venganza. Solo 5 meses antes, su hermano Lamar había sido asesinado a tiros por un hombre llamado Theodore Wright. Los tribunales dictaminaron que fue en defensa propia, pero a Mike no le importaba. Le dijo a todo el que quisiera escucharlo: esto no había terminado. Él iba a vengarse. Y hablaba en serio. En los meses posteriores al tiroteo, quienes lo rodeaban oían siempre lo mismo: iba a cobrarse esa deuda. Y para principios de diciembre, ya no hablaba más, actuaba. A través de su novia, Erica Williams, Mike consiguió un rifle de asalto AK-47, un cargador de 30 balas y 160 rondas de munición. Estaba listo. Pero la noche en que hizo su jugada, cometió un error. La noche del 9 de diciembre, vio lo que creía que era el Plymouth amarillo de Theodore estacionado frente a una licorería en Jacksonville. Lo que no sabía era que Theodore ya no tenía ese auto. Se lo había vendido a su medio hermano, Jimmy West, de 22 años, quien esa noche estaba adentro con Tameka Smith, de 18, y una amiga. Mike no lo sabía, y no se tomó el tiempo para averiguarlo. Corrió a su casa, recogió a 2 amigos, agarró el rifle, se puso una máscara y regresó al lugar. El Plymouth amarillo seguía estacionado afuera, así que esperaron. Y cuando Jimmy y Tameka salieron y subieron al auto, Mike salió de la oscuridad con un solo objetivo en mente: matar a Theodore Wright. Nunca preguntó quién estaba adentro. Solo se acercó a la puerta abierta, levantó el rifle y abrió fuego. Solo veía un objetivo. Nunca miró sus rostros. Nunca preguntó quién era quién. Solo disparó. Los primeros disparos atravesaron a Jimmy, 12 balas en total. Murió al instante. Tameka intentó agacharse, pero 4 balas la alcanzaron. Todavía respiraba cuando llegaron los paramédicos, pero murió camino al hospital. La tercera mujer se lanzó al suelo, se acurrucó en el piso del auto y de alguna forma logró esquivar las balas que volaban a su alrededor. Salió ilesa. Pero Mike aún no había terminado. Se giró hacia la multitud afuera de la licorería. Docenas de personas esperando en fila, sin tener idea de lo que se avecinaba. Volvió a abrir fuego. Los testigos se lanzaron al suelo, mientras las balas atravesaban la fachada del lugar. Incluso algunos disparos perdidos alcanzaron una casa cercana, donde había 3 niños dentro, pero por milagro, ninguno resultó herido. Luego, Mike desapareció en la noche. Más tarde esa misma noche, llegó a casa de su tía, y cuando ella le preguntó qué pasaba, él no parpadeó. Solo la miró directo y dijo: Theodore mató a mi hermano, y ahora yo maté al suyo. Pero aunque hubo muchos testigos cuando Mike disparó contra Jimmy y Tameka, la policía tardó 1 año en arrestarlo. El caso se abrió de la forma más inesperada, dentro del patio de una prisión. 2 reclusos, Henry Edwards y Charles Jones, que ya cumplían condenas por otros delitos, se pusieron en contacto con los investigadores con un nombre. Afirmaron saber quién había matado a Jimmy West y Tameka Smith afuera de esa licorería en Jacksonville. Uno de ellos no solo dio nombres, dijo que estuvo allí, que lo vio con sus propios ojos. Los escépticos lo llamaron conveniente. Tal vez buscaban un trato, algún tipo de beneficio en sus propias sentencias. Pero según los registros, ninguno de los 2 recibió nada a cambio. No les redujeron la condena. No hubo favores. Solo un testimonio jurado en un tribunal abierto, bajo juramento, ambos señalando directamente a Mike. Y no fueron los únicos. Poco después, más personas comenzaron a hablar, incluida la propia novia de Mike, Erica. Le dijo a la policía algo que los investigadores sospechaban, pero no podían probar: que ella lo había ayudado a conseguir el arma, el AK-47 usado en el tiroteo. Les dijo a los investigadores
que Mike le había pedido que lo comprara justo un día antes de que mataran a Jimmy y Tameka. Y ese fue el último eslabón en una cadena que ya se estaba cerrando. Ahora era solo cuestión de tiempo. Eventualmente, Mike fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero en su juicio, en marzo de 1995, afirmó haber actuado en defensa propia. Dijo que pensó que Jimmy estaba sacando un arma y que actuó por miedo. Ese argumento le había funcionado a Theodore y probablemente pensó que a él también le serviría. Pero el jurado no le creyó. Lo declararon culpable y recomendaron unánimemente la pena de muerte por ambos asesinatos. Durante la fase de sentencia, un guardia de seguridad del local subió al estrado. Le contó al tribunal cómo él y otros tuvieron que lanzarse al suelo esa noche. Habló del caos, de las balas cruzando el estacionamiento, de la casa vecina que fue alcanzada y de los gritos de los niños adentro. Y en un giro inesperado, el Estado también reveló que Mike tenía una condena previa por robo a mano armada en 1990. Su madre también testificó. Dijo que Jimmy y Theodore habían amenazado a Mike. Insistió en que tenía trabajo, que estaba bien y que no era el tipo de hombre que haría algo así. Pero sus palabras no convencieron al tribunal. El jurado vio 3 factores agravantes, apenas un indicio débil de circunstancia atenuante y 2 vidas inocentes perdidas, y respondió con 2 sentencias de muerte, una por el asesinato de Jimmy y otra por el de Tameka. Y desde ese momento comenzó la cuenta regresiva. Pero eso no fue todo. Durante el juicio, Mike confesó aún más. Mucho antes del ataque con el AK-47, que lo llevaría al corredor de la muerte en Florida, ya había dejado un rastro de violencia detrás, cosas que nadie sabía. Todo comenzó en 1989, cuando Mike tenía solo 19 años. Ese septiembre, conducía por Jacksonville con su entonces novia, la Shawn Cowart, y el hijo de ella, Travis, de 2 años. Nadie sabe con certeza qué se dijo dentro de ese auto, pero fuera lo que fuera, lo empujó al límite. Se detuvo, bajó del coche y abrió fuego. La Shawn murió al instante, y su pequeño también. Mike afirmó que la mató porque lo había engañado, pero ninguna explicación podía justificar la decisión que tomó. Pasaron 4 años, y luego otro cuerpo cayó al suelo. El 18 de agosto de 1993, Michael Johnson, el novio de su madre, yacía muerto en un porche, abatido a tiros tras una discusión. Personas cercanas a la familia dijeron que Michael tenía mala reputación. Era abusivo, el tipo de hombre que golpeaba cuando las cosas no salían a su manera. Y ese día no fue diferente. Pero esta vez, Mike había tenido suficiente. No lo enfrentó durante la pelea, sino que esperó. Lo siguió hasta su casa y apretó el gatillo. Y para cuando salió toda la verdad, cuando Mike confesó todo lo que había hecho en el pasado, quedó claro que no se trataba de una pérdida de control puntual. Era un patrón. 3 tiroteos, 5 personas muertas. Y ahora, finalmente, lo había alcanzado. Por estos asesinatos anteriores, Mike recibió una condena adicional de 25 años. Durante los siguientes 30 años, Mike estuvo en el corredor de la muerte, y sus abogados defensores intentaron todo. Dijeron que su juicio había estado contaminado por prejuicios raciales, que el fiscal lo llamó un hombre que vivía bajo la ley de la selva, y que incluso su propio abogado defensor repitió esa frase frente a un jurado compuesto mayoritariamente por personas blancas. También señalaron inconsistencias en las declaraciones de los testigos y cuestionaron si el jurado realmente consideró la edad o el estado mental de Mike. Pero nada funcionó. Cada apelación fue rechazada. Luego, en junio de 2025, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó su orden de ejecución. Con eso, Mike se convirtió en la 8ª persona que el Estado planeaba ejecutar ese año, una cifra que no se veía desde hacía décadas. Florida ahora ejecutaba personas más rápido que cualquier otro estado, y en todo el país la gente comenzaba a notarlo. La ejecución de Mike fue programada para el 15 de julio. Pero apenas unas semanas antes de esa fecha, ocurrió algo inesperado. Un hombre llamado Henry Edwards se presentó. En los años 90 había sido el testigo clave del Estado, el que le dijo al jurado que estaba en la esquina,
que vio a Mike ponerse una pasamontañas, acercarse a un auto amarillo y abrir fuego. Juró bajo juramento que no recibía nada a cambio. Ningún trato, ningún favor, solo la verdad. Pero ahora, en una nueva declaración jurada, Henry admitió que había mentido. Dijo que no vio el tiroteo en absoluto. Estaba dentro de una tienda cuando ocurrió y solo escuchó los disparos. Lo que realmente sucedió, afirmó, fue que el detective William Bolena le dijo exactamente qué decir. William le mostró la foto de Mike y lo entrenó para testificar, y a cambio, le permitiría salir de la cárcel por un tiempo. Según Henry, el mensaje fue claro: di lo que te dicen, o atente a las consecuencias. Admitió que se sintió amenazado, y no fue el único. Solo 2 días después, el 18 de junio, otro hombre se presentó, Charles Jones. En 1994, también estaba en la cárcel cuando apareció el detective Bolena. Ya se conocían. William había salido con la hermana de Charles, pero esta vez no se trataba de familia. Se trataba de un trato. Charles afirmó que William y el fiscal George Batte le dijeron exactamente qué debía decir. Necesitaban que testificara que Mike había confesado y que había intentado vender el arma homicida después. Y a cambio, le ayudarían a reducir sus propios cargos. Y cuando Charles dudó, le recordaron lo que estaba en juego. Si cambiaba su historia, lo pagaría caro. Así que aceptó y contó su historia, no la verdad. Pero en 2025, su historia cambió. Ahora dijo que esa confesión nunca ocurrió, que nunca hubo trato por el arma, que su testimonio fue dirigido, ensayado y recompensado. Y si estaba diciendo la verdad ahora, esto no era solo un error, era una fabricación, evidencia moldeada y manipulada para enviar a alguien al corredor de la muerte, y tal vez enterrar la verdad. El equipo legal de Mike se movió rápido. Presentaron nuevas mociones con la esperanza de que esta revelación fuera suficiente para detener lo que se avecinaba. Pero el juez no lo vio así. Dictaminó que la nueva declaración no habría cambiado el veredicto, no habría alterado lo que el jurado ya había decidido. Así que la fecha quedó fijada. El martes 15 de julio de 2025, Mike se despertó a las 6:30 de la mañana. Su última comida fue una tortilla, tocino, papas caseras y un vaso de jugo de naranja. Después se reunió con un consejero espiritual, pero nadie más vino a visitarlo. Había presentado una apelación de último minuto, con la esperanza de que la Corte Suprema de los Estados Unidos interviniera, pero le negaron la solicitud. Y con eso, el reloj siguió avanzando. A las 6 en punto, fue sujetado a la camilla dentro de la sala de ejecución. Le insertaron las vías intravenosas y el alcaide se acercó para preguntarle si tenía algunas últimas palabras. Mike levantó la vista y dijo: «Gracias por no dejarme pasar el resto de mi vida en prisión». Con eso, comenzaron a fluir los medicamentos. Su pecho se elevó una vez, luego se detuvo. Unos minutos después, a las 6:25, fue declarado muerto. Michael Bernard Bell tenía 54 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Cuéntanos en los comentarios.